Cultura maya. Desde el punto de vista temporal, la larga historia de la cultura maya se inicia en el formativo y se extiende hasta la conquista española. Abarca, por lo tanto, unos 2600 años separados de 3 siglos. Organización social. La estratificación social de la cultura maya se basa en el parentesco. Este hecho, sin embargo, no indica que los mayas formasen una sociedad igualitaria, porque sus clases se dividían en linajes, grupos de familia, inferiores y superiores, según estuviesen más o menos alejados del antepasado fundador. En el plano económico, la cultura maya sacó el máximo rendimiento a sus tierras. La actividad agrícola, la principal rama de la producción, se organizaba de acuerdo con el principio de parentesco, lo cual implicaba que la tierra pertenecía a la encarnación del grupo, quien la distribuía en función de las necesidades de cada familia. El comercio. El comercio estaba controlado por el hombre verdadero y era ejercido por la casta hereditaria de los comerciantes, quienes crearon una gigante red mercantil. A través de ella se importaban mercancías de lujo procedentes de Teotihuacán y otros lugares de Mesoamérica. Religiosos. La religión maya fue sobre todo y ante todo un instrumento político de arma que perdió en las castas superiores dominar a una sociedad de campesinos autosuficientes que no necesitaban ningún tipo de autoridad suprema para sobrevivir, y como se demostró tras el colapso político que puso fin a la etapa clásica, ciencias y artes. Se ha dicho que los mayas que fueron los griegos de Nuevo Mundo, lo cual en el todo cierto, porque pocos pueblos desarrollaron una cultura tan abstracta e intelectual como los habitantes de las selvas de Petén. Aritmética. La numeración, consecuencia directa a la necesidad de contabilizar las observaciones astronómicas que regulaban el ciclo agrícola, era vigesimal e incluida con el concepto de cero, ideado muchos siglos antes que pareciera en la numeración arábiga. Para representar los números se utilizaban una combinación de puntos y barras. En matemáticas dominaron la división de fracciones y los logaritmos. Calendario. Los mayas poseían 2 calendarios, el ritual o solar. El primero constaba de 260 días divididos en 13 meses de 20 días y se utilizaban para predecir el futuro de las personas. El segundo tenía 18 meses o tunes de 20 días, lo cual daba un periodo de 360 días más 5 días aciagos. Combinando ambos calendarios se obtenía un ciclo de 52 años llamado por los mayas cuenta corta. Escritura. El tercer gran logro de los mayas fue la escritura, compuesta por más de 700 signos que aparece en piedra, en códices, tiras de fibra de maguey plegadas en forma. Hola y bienvenido. A mí me tocó hablar de los Olmecas, una de una civilización antigua en Mesoamérica, que fue considerada una cultura madre. Estaba habitado en tribu y creó por un solo jefe llamado Chichimeca, y que su gobierno era teocrático, porque estaba dirigido por sacerdotes. Los Olmecas fueron muy inteligentes y juntos, adquirió lo que va diciendo, y con ello lograron establecer un calendario muy preciso que contemplaba la duración del año, el mes lunar y el ciclo agrícola.
y las fechas de ceremonia religiosas se realizaban. Además, tenían un sistema de lectura de geológico e hidrológica, es decir, que por medio de dibujos daba a entender algunas ideas. Añadiré que los colegas tuvieron varias ciencias y se compartieron todas las culturas, entre ellos las matemáticas, porque inventaron un sistema de numeración vigesimal. Desarrollaron grandes habilidades en la geología, hasta el grado de poder establecer un calendario de 365 días y poder predecir los recibes y movimientos lunares. Fueron los primeros en desarrollar proyectos arquitectónicos, es decir, realizaban muy bien sus lunares. Trabajaban con el barro, el jade y la piedra, en forma maravillosa. Tallaban desde pequeñas figuras de jade hasta enormes rojas en las que existían cabezas de piedra, altares y columnas. Se extraía desde muy lejos. La cerámica fue uno de los grandes artes que se utilizaban de forma doméstica, es decir, para uso de su casa. Los platos, la vasija, eran decoraciones con figuras geométricas o cabezas de animales y utilizaban varios colores para pintarlos. El arte textil también fue muy importante en el desarrollo de los ovejas. Utilizaban adornos y accedieron a firmar grandes cantidades. Accedió a la tijera y a elaborar preciosas cenas y adornos. Eso es todo y me despido. La cultura azteca o mexica. Esta cultura perteneció a una de las 7 tribus nahuatlacas, procedentes de un lugar llamado Aztlán, en donde se hallaban 7 cuevas, hoy ubicadas en la zona arqueológica que se conoce como La Quemada, al norte del estado de Zacatecas. La ciudad estaba dividida en 4 barrios, que tenían como centro el templo mayor de Huitzilopochtli, 3 amplias calzadas que permitían el tránsito hacia el norte, la del Tepeyac, hacia el sur, la del Coyoacán, hoy conocida como Coyoacán, y hacia el poniente, la del Tlacopan. La tradición religiosa y los dioses. La religión era la base de su cosmovisión, la explicación natural y la expresión moral. Se asociaban a las deidades. Los dioses principales eran Tlaloc, divinidad de la lluvia, Chalchihuitlique, diosa de la fecundidad, y Huitzilopochtli, dios de la guerra y de los sacrificios humanos. Teocalli era el templo alrededor del cual giraba la vida nacional. Era la morada de Dios, la fortaleza que defiende la ciudad, el santuario de la educación, de la inteligencia, el observatorio astronómico y el repositorio de la ciencia. Los sacrificios humanos. Los sacrificios a los dioses cumplían una misión religiosa, ya que ofrecían la sangre para la conservación del mundo. Los sacrificados pertenecían a 2 grupos. El primer grupo pertenecía a los guerreros capturados en batalla, llamados Xochimique. Eran ofrecidos a Huitzilopochtli. El segundo grupo pertenecía a las personas que tenían alguna deformidad. Estas se ofrecían en sacrificio de manera voluntaria. Para la cultura azteca era un gran honor morir como ofrenda a los dioses del mundo prehispánico. Mictlán. La primera de las moradas de los muertos era el Mictlán, donde iban todos los que morían de muerte natural sin distinción de personas. Como debían superar una larga serie de pruebas, se les hacía acompañar de un perro que era incinerado junto con el cadáver. Agricultura. Los aztecas, auxiliados con ciertos procedimientos de riego, desarrollaron un sistema de agricultura admirable, donde se beneficiaban con cereales, frutos, raíces, tubérculos y la última semilla de cacao, que cumplía una doble función, pues además de alimentar, era un instrumento importante para el trueque, ya que se usaba como moneda de cambio. Las clases sociales. Como en toda organización, existían las clases sociales, ubicándose la sacerdotal y la nobleza en la cumbre, seguida de los comerciantes y guerreros.
En la base se ubicaba el pueblo o clase media, que comprendía desde el agricultor hasta maestros canteros y finalmente a las clases bajas, los esclavos. Escritura, literatura y arte. La escritura de los aztecas era muy primitiva. Poseían dos tipos de símbolos, ideogramas y fonogramas. La literatura era también limitada, ya que estaba constituida por la tradición oral, de lo cual se conocen algunos cantares, oraciones y discursos. También se trabajaba con cerámica en la escultura y la arquitectura. La danza y el canto significaban una forma de comunicación, así como un regalo para los dioses. El Códice Mendocino. Este código nos da pistas de que el padre influía en la formación del niño y la madre en la de la hija. Era una educación dura, pues se les bañaba con agua fría, usaban ropa ligera y dormían en el suelo. Por otra parte, los castigos eran dolorosos, ya que si mentían se les punzaba la lengua con espinas de maguey o eran expuestos al humo de chile seco. Esto era con el objetivo de fortalecer el cuerpo y ahuyentar las pasiones. Cultura zapoteca. Los zapotecas eran un pueblo mesoamericano perteneciente al tronco lingüístico tomangue, establecidos desde el primer milenio a.C., en la Sierra, Valle Central y en la parte del istmo de Tehuantepec, de lo que es en la actualidad el estado mexicano de Oaxaca, que tuvo una destacada importancia durante el periodo precolombino y recibió la influencia de los olmecas. Organización económica de los zapotecas. La base de la economía zapoteca fue la agricultura, el comercio artesanal y para subsistir practicaban la caza, la pesca y la recolección. La agricultura fue muy variada. Entre los productos que sembraron se encontraba el maíz, frijol, calabaza, chile, jitomate y cacao, que regaban por medio de canales y acequias. En los cerros excavaban las laderas para formar grandes escalones de tierras llamados terrazas, y con ello evitar la erosión del suelo y que la lluvia se llevara consigo a la tierra fértil. Esta forma de siembra les permitió obtener abundantes cosechas. Los comerciantes llevaban un bastón como representación de su oficio. Ellos utilizaban una moneda de cobre en forma de T. La organización política y social de los zapotecas. La familia representaba la unidad básica y social de los zapotecas, en donde cada persona, de acuerdo con su sexo, le correspondía realizar una determinada actividad. Al hombre le correspondía la caza, la pesca, las labores del campo, el comercio, la fabricación de cerámica y la guerra. A la mujer, la recolección, la preparación de los alimentos, el cuidado del hogar, la industria casera del tejido de fibras vegetales y en algunas ocasiones también participaba en las labores agrícolas. La organización social de los zapotecas estaba dividida en grupos dependiendo del oficio de cada persona desempeñaba. En la clase dominante estaban los sacerdotes, militares y comerciantes. La clase que dominaba eran los campesinos, cargadores, cazadores, orfebres, tejedores. El pueblo estaba gobernado por el Copitao o rey, que era auxiliado por los sacerdotes y militares. Los sacerdotes estaban ligados a la divinidad y fungían como jueces supremos del rey, guardaban celibato y permanecían aprisionados en el palacio. El sucesor del rey era engendrado por él mismo y la hija de un caudillo. Podrían decirse que regía un estado monárquico, pero en realidad funcionaban bajo normas teocráticas. Los dirigentes del pueblo vivían en habitaciones de mampostería, mientras que el pueblo lo hacía en casas de materiales perecederos. Su laboriosidad y disposiciones artísticas han revelado que los zapotecas eran fundamentalmente un pueblo pacífico, pero la necesidad de proteger sus vidas, posesiones o familias les obligó a sostener interminables luchas con sus vecinos y con grupos invasores. Religión de los zapotecas. Los zapotecas politeístas y isolatras, es decir, adoraban a muchos dioses, pero además había entre sus dioses algunos animales. Respetaban a los muertos, a los que enterraban en urnas con ricas ofrendas. Su dios principal o superior era Xipe Totec,
a quien consideraron creador de las obras deidades y que representó una figura común a todas las religiones indígenas precortesianas. Se le representaba tapado con una piel humana y llevado en la mano derecha el chicahuastle y en la izquierda la cabeza de la víctima o una rodela. Esta gran civilización creía en numerosas supersticiones, entre ellas el nahualismo, que consistía en tener un animal cuyo destino iba unido al hombre. De ahí que muchos niños llevasen nombres de animales. El náhuatl era un hechicero que en las noches tomaba la forma de un animal para la práctica de sus maldades. Estos hechiceros eran temidos por el daño que podían causar. Su principal centro religioso fue Monte Albán, Mitla y Xachila. Pues bien, ahora vamos a ver acerca de la cultura tolteca. En primer lugar, ¿qué fue la cultura tolteca? La cultura tolteca es una de las tantas civilizaciones precolombinas de Mesoamérica, que habitó la zona del actual México y su desarrollo abarcó parte de los periodos clásico y posclásico mesoamericano, es decir, entre los años 800 y 1200 después de Cristo. En la lengua náhuatl azteca mexicana, tolteca significa maestros constructores, concepto que se relaciona con el carácter mítico de su arquitectura, en especial las construcciones de la capital Toyán, Xicocotitlán. Sus conocimientos religiosos y astronómicos ejercieron influencia en la mayoría de los pueblos indígenas mesoamericanos, quienes consideraban el linaje tolteca como signo de respeto y de autoridad. Asimismo, los toltecas tenían raíces en el pueblo tolteca chichimeca, y durante el siglo IX después de Cristo migraron desde los desiertos del noroeste hasta Culhuacán, en el Valle de México, y ahí establecieron el primer asentamiento, la ciudad de Toyán o Tula, que significa lugar de juncos, una antigua expresión mesoamericana que hace referencia a todos los grandes asentamientos. La ciudad de Tula creció hasta un área de 14 kilómetros cuadrados y adquirió una población aproximada de 40,000 habitantes. Cabe mencionar que la organización sociopolítica de los toltecas era monárquica y que poseía un gran poder militar con el que peleaban y conquistaban tierras vecinas. Se desconoce exactamente cómo fue el final de la civilización tolteca, aunque algunas hipótesis indican que podría haber sido consecuencia de fenómenos naturales como sequías sostenidas en el tiempo, sumando a disputas internas de poder, ya que habrían evidencias entre las legendarias historias acerca de una batalla entre los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. En un principio, los toltecas fueron un pueblo de nómadas, lo que los llevó a recorrer varias regiones. A comienzos del año 800 después de Cristo, se asentaron tras fundar la ciudad de Tula, ubicada a 60 kilómetros de lo que hoy es la Ciudad de México. Posteriormente se expandieron hacia los alrededores de esa ciudad. A pesar de no haber ocupado un vasto territorio, ejercieron una fuerte influencia en las demás comunidades, como mencionaba yo anteriormente, así como en el desarrollo de las grandes culturas posteriores. A continuación vamos a ver sus 4 principales características. Su característica número 1 fue su red comercial, ya que los toltecas comerciaban productos textiles y cerámicos con vecinos cercanos y lejanos, aunque a menor escala en comparación con la red comercial del Imperio Maya. Se han encontrado muestras de cerámica en lugares muy lejanos como Nicaragua y la costa del Golfo de México. Su segunda característica fue su pueblo de guerreros. Los toltecas eran guerreros religiosos que difundieron el culto a su dios Quetzalcóatl en todos los rincones de su imperio. Los guerreros vestían placas para el pecho, un pequeño escudo en un brazo, usaban varias armas cortas y una muy pesada de forma curva, similar a lo que conocemos como hacha. La tercera característica fueron sus prácticas de sacrificio humano. Los toltecas dejaron gran evidencia acerca de sus prácticas religiosas que realizaban de manera regular con el fin de satisfacer a sus dioses. Una de las más destacadas es la estatua de Chacmol, constituida por la figura de un humano reclinado que sostiene un cuenco, donde se depositaban diferentes ofrendas para sus dioses, entre ellas los sacrificios humanos. Su cuarta característica fueron sus prácticas de culto a Quetzalcóatl.
ya que los toltecas no crearon el culto al dios Quetzalcóatl. Su representación con las imágenes de serpientes emplumadas se remonta a los antiguos olmecas, la primera gran cultura mesoamericana. Sin embargo, fueron los toltecas quienes proliferaron la adoración al dios en varios territorios, desde Tula hasta Yucatán. Tenían diferentes centros ceremoniales en donde se practicaban los rituales, y uno de los más importantes fue el Palacio Quemado. La economía tolteca se basó en la agricultura a través de los amplios cultivos abastecidos por un complejo sistema de canales de riego. Cultivaban algodón, maguey, maíz, chile y frijol. También formaron parte de su desarrollo económico la artesanía y el trabajo de piedras preciosas. Se caracterizaron por ser grandes comerciantes, pudiendo abastecerse de otras materias primas que conseguían a través de la guerra con los pueblos cercanos. La cultura mixteca. Los mixtecos fueron una de las principales culturas de la América prehispánica. Vivieron en un área que abarcaba 40.000 kilómetros cuadrados, desde la zona norte de Oaxaca hasta el sur de Puebla, más la región oriental del estado de Guerrero. Este territorio era conocido como Mixtlán, que significa lugar de nubes. En su lengua, los mixtecos se autodenominaban Ñu Sabi, que significa pueblo de la lluvia. La principal fuente de riqueza mixteca era la agricultura. Sembraban maíz, frijol, chile, calabaza y además cultivaban cacao y algodón. En menor medida, practicaban la pesca, la recolección de frutos silvestres y la cacería. Se dedicaron a la ganadería como actividad con la que lograron domesticar diversas especies de animales, como el guajolote o meleagris, un tipo de pavo doméstico. Desarrollaron gran habilidad para trabajar metales, como el oro, que tenía un valor sagrado porque lo consideraban el excremento de los dioses. La estructura social estaba constituida por estratos o jerarquías. En la cúspide se encontraba el rey, que gobernaba la ciudad o el estado. Le seguían los nobles, que se encargaban de la administración, y en un escalón inferior se encontraban los comerciantes, artesanos y campesinos, que convivían con el más bajo de los escalafones, los siervos y los esclavos. Los pueblos mixtecos se distinguieron por el arte rupestre y por sus artesanías, en especial la cerámica policromática, que tenía varios colores, como el naranja, negro, rojo, gris, blanco, azul y lila. Para teñir tanto las cerámicas como las telas usaban la cochinilla, un parásito de la planta de nopal, que tenía un intenso color rojo. La cultura mixteca empleaba un tipo de escritura basada en símbolos e imágenes, con la que registraron varios acontecimientos históricos, como batallas, guerras, alianzas y mitos precolombinos. Estos manuscritos, realizados sobre la piel de venado o corteza de árbol, recibieron el nombre de códices. Los más reconocidos son el Códice Baudelaire, el Códice Souchenutlan y el Códice Bimbononensis Mexicanos. Los mixtecos practicaban una religión politeísta, es decir, que creían en varios dioses. El principal dios era el sol, pero también adoraban al dios de la lluvia y del agua, el dios de la fertilidad o de la multiplicación, y el dios de los cazadores. Construyeron templos en cuevas o cumbres y el principal fue Apoala. Allí rendían ofrendas como muestra de fidelidad a los dioses, que consistían en el sacrificio de animales o de sangre, orejas y lengua. También realizaban rituales de fuego y juegos. El juego de pelotas mixteco era un tipo de entretenimiento de característica religiosa que significaba la eterna lucha entre poderes. El campo de juego representaba el cielo y la pelota representaba el sol. Los rituales festivos podían durar varios días, en los que realizaban bailes y rituales de comida. El tradicional festejo del Día de Muertos resulta una herencia del pueblo mixteca, que se practica en la actualidad en el territorio de México.